Ha sido colaborador del periódico El Economista. Rodrigo es maestro en Economía por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Negocios Internacionales con especialidad en Latinoamérica por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Rodrigo, bienvenido. Gracias. Vamos a empezar a platicar hoy sobre un tema que hemos venido discutiendo desde diferentes puntos de vista. Vamos a hablar ahora sobre el sentimiento de las redes sociales. ¿Qué está pasando en particular con respecto ya no solo lo que decimos particularmente, sino lo que no decimos en términos generales? Y vamos a empezar a platicar sobre un contexto en el que vamos a poner. En primer lugar, algo sobre esta presentación. Recordemos que todas las cifras que estamos manejando están completamente desactualizadas porque lo hice ayer. Entonces hoy es otra cosa estos números, así es que créanles pues un poco menos de lo que pudiéramos entender, ¿no? Las cosas cambian rápidamente en las redes, como ya lo sabemos. Es el primer punto. 15 billones de personas se encuentran en línea, se encontraban en línea ayer. 600 millones usando las redes mensualmente en todo el mundo. Los lectores confían en las redes sociales y en la conexión para elegir su información. Y esto, bueno, pues ya lo hemos platicado y no vamos a entrar en términos generales, pero confiamos en la gente, a pesar de que no las conozcamos, o como comentaban previamente, confiamos en la gente a pesar de que no sean gente, sino que sean personajes, ¿no? La respuesta en línea de los lectores está impactando el contenido de los medios. Y ya no es solo lo que dicen los medios, lo que dice la gente, sino también las respuestas que se están teniendo en este sentido. Entonces, vamos a empezar desde este contexto sobre planteando algunos puntos importantes, ¿no? ¿Qué tan rápidas son las redes sociales? Y este es un punto que vamos a ilustrar en esta gráfica. Esta gráfica es sumamente interesante porque podemos ver cómo crece una red social, cómo crece un mensaje, si queremos llamarlo de esta forma, en un corto plazo. Este es un caso real de lo que sucedió en particular con un mensaje o con una transmisión que se encontró en una red social en particular. Podemos ver que fueron 350 personas, mensajes, tweets, 350,000, 350 millones, no importa. Lo que importa es el crecimiento exponencial en tan solo 2 semanas. Y la parte importante de este caso en particular es que no se trataba de una transmisión de un mensaje, sino de una transmisión de este amigo que teníamos aquí. Y esto sucedió hace un par de años, si mal no recuerdo, con respecto a el N1H1. Este fue un ejemplo muy importante de lo que queremos ilustrar, un ciclo viral. Y este es un ciclo viral real, evidentemente, en donde tiene un crecimiento, una transmisión exponencial y después, por fortuna, bueno, pues un control basado en todo lo que fueron las definiciones que hizo el gobierno, etcétera. Pero la parte importante es que podemos pensar en una transmisión exponencial y esto es una red social. La primera conclusión es que una red social se compone también de subredes. Podemos empezar a ver cómo se comportaba en particular la red social, la subred social del N1H1 en México, cómo se disparó, que curiosamente aquí se ve un arranque en la línea roja, después una transmisión constante, y aquí se ve un control en particular de lo que fue, y este fue el descontrol de esa red social en lo que fue la subred social de Estados Unidos. El control y la suma total. El mensaje correcto se propaga efectivamente, se propaga rápido, se propaga de forma incontrolable en un inicio y se propaga de forma exponencial. Y esto es un punto que debemos considerar. El primer ciclo viral en Internet, esta es otra cosa que sucedió cuando ya empezamos a trasladar estas redes sociales al ciberespacio. Y esto fue un caso de lo que sucede en particular con 2 personas, Mark Anderson y Eric Bana.
que lo que hacen es un código en particular, en un sótano, se tardan 6 semanas en desarrollar ese código, y lo que hacen es generar lo que fue el primer browser para Internet. Y la parte interesante fue que con este simple mensaje, con un sencillo mensaje, con un mensaje tan informal, como se manejan las cosas en la industria de la tecnología, lograron en poco tiempo 100,000 usuarios que bajaran su software de forma sencilla y rápida. Este es conocido como el primer ciclo viral de la industria de las tecnologías de información. Y esto habla nuevamente sobre un interés en particular que pudo haber con respecto a un grupo general o grande de personas que tuvieron un interés en conjunto y que tuvieron una respuesta positiva a un simple mensaje sencillo. Nuevamente, estamos hablando de seguidores y el impacto a esos seguidores. Vamos a pensar ahora, por ejemplo, qué es lo que sucede en las redes sociales. Y empezamos a ver, por ejemplo, sobre términos del número de usuarios que tiene, por ejemplo, número de seguidores de tuiteros que sigue Lady Gaga, Britney Spears, Justin Bieber, normalmente los más seguidos en la red. Podemos ver por aquí Ashton Kutcher, Barack Obama, comparado con Lady Gaga, pues como que es impresionante, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de quiénes son los medios, CNN, 2.2 millones, 2.2 millones de seguidores, ¿verdad? CNN en español, 1.1, la mitad, considerando el impacto que puede tener un idioma con respecto al otro, como que es desproporcionado lo que son el número de seguidores que estamos hablando, ¿no? New York Times y The Onion, no sé si conocen The Onion, que no es otra cosa más que una sátira de CNN, con noticias curiosas, divertidas, chuscas, no es otra cosa más que comedia, que tenga más penetración en Twitter que CNN. Y esto es impresionante, finalmente, por la credibilidad que tienen. ¿Y qué es lo que importa en este caso? Y es lo que tenemos que empezar a entender o a definir. ¿Qué es lo que importa? ¿La credibilidad o los seguidores? Cuando empezamos a ver, por ejemplo, las empresas que más tuitean o que más tienen seguidores en Facebook, estamos hablando de Starbucks con 23 millones. Y estamos hablando de que las empresas, la gente quiere escuchar a las empresas, la gente quiere escuchar lo que decimos, la gente quiere escuchar a los medios, la gente quiere escucharlo, ¿por qué? A las personas, incluso en particular, como platicamos anteriormente. Pero lo importante es ver, ¿quieren escucharnos a nosotros? ¿Queremos escuchar a quién? ¿Queremos escuchar a quién? Y esto es un punto importante, más allá de lo que es la plataforma de la que estemos. Hay que asegurarnos de que quieran escucharnos a nosotros, de dar el mensaje y de que ellos reciban el mensaje correcto que quieren en particular, ¿no? Y esta es la gráfica que podemos pensar como conclusión de lo anterior, ¿no? ¿Quién tiene más credibilidad en términos de un mensaje? La influencia en el mundo virtual es distinta a la influencia en el mundo real. Tan absurdo como pueda parecer esta gráfica, si alguien mandara un mensaje en particular sobre una guerra, ¿a qué gente le va a llegar, a cuánta gente le va a llegar más de un medio o de otro? De un perro perdido, como de repente sucede en las redes sociales. ¿Cuál es el mensaje que están mandando estos dos individuos? Ahora, vamos a hablar, estamos siguiendo a 23 millones de personas siguen Starbucks. Vamos a ver cómo escucho tantos tweets. ¿Cómo puedo yo lograr tanta interacción con tanta gente? Entonces empezamos a pensar sobre los datos históricos nuevamente. La gente tuiteaba 5,000 veces al día en el 2007, datos netamente históricos, y 2007, bueno, en realidad no fue hace mucho, ¿no? Hablando de términos temporales es muchísimo en términos de las tecnologías de información. Para 2008 este número había crecido a 300,000. Para 2009, 2.5 millones por día. Los tweets crecieron 1,400%. En el 2010 a 35 millones diarios. Hoy 50 millones de tweets diarios es lo que recibe la red, cerca de 600 por segundo. Entonces, cuando empezamos a hablar de cuánta gente está metida en las redes sociales, cuántos mensajes se están transmitiendo,
cuáles son los mensajes que yo verdaderamente quiero escuchar, cuál es el interés que yo tengo con respecto a esos como lector, como medio, qué es lo que... Esto es un ruido brutal que existe en las redes. Y vamos a poner un ejemplo. Este es un ejemplo en particular sobre la industria comercial. En términos generales, una compañía que vende zapatos en Internet, basados evidentemente en Estados Unidos, con ventas más o menos de $1,000 millones, tenía el siguiente reto. Venden por Internet, entonces tienen que administrar 6,000 llamadas telefónicas, 400 chats en vivo, más de 1.1 millones de interacciones por redes sociales en un día cualquiera. Entonces estamos hablando de que es una compañía que no tiene tiendas, que no tiene inversión evidentemente en ladrillos, no tiene inversión en recursos humanos a nivel comercial, como ejecutivos comerciales, ejecutivos de venta dentro de las tiendas. Sus inventarios se manejan de otra forma, pero esta es la forma operativa en la que ellos tienen. Y el chiste es aquí manejar de la forma más eficiente todo esto que es su operación. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la problemática que tienen? ¿O qué lo hace difícil? Estos 3 puntos. 1, ruido o relevancia. 2, contexto. Y 3, acción e integración. Entonces, estamos hablando de estos 3 puntos. 1, el ruido y la relevancia. Tenemos una dificultad en seguir el creciente volumen de discusiones en el tiempo. Entonces, conforme van habiendo más clientes, conforme se va comportando de una forma creciente, natural, todo el tema de las redes sociales, estamos teniendo mucho más información que tenemos que administrar de una mayor forma. Ese 0.1 millón de contactos, mañana van a ser 1.2, y después 1.3, y después 1.5. Es un creciente exponencial que tenemos que manejarlo de una forma muy particular. Una efectiva y rápida separación de la información de valor. Entonces, ¿cómo distingo yo de ese punto 1.1? Pues cuáles son los mensajes que yo debo contestar primero y cuáles no, cuáles me van a llevar a una venta y cuáles no, cuáles mensajes son verdaderamente relevantes como respuestas a un mensaje que yo puse como si fuera medio, como si fuera periodista, como si fuera, cuál es el verdadero relevante y cuál no, cuál debo yo contestar. Dificultad en identificar sitios y autores. Platicaban anteriormente sobre cuáles son los sitios que tienen verdadera credibilidad y cuáles no, ¿no? Cuando empezamos a recibir mensajes sobre pues un blog que pueda ser, que tenga cierta credibilidad con respecto a otro, o una persona, o un troll, como comentaban anteriormente, ¿no? Todo esto hace difícil entender cuál es el ruido, discernir el ruido de lo verdadero relevante, ¿no? Tenemos el segundo reto, que es el contexto, distinguir la tendencia macro con capacidades históricas y pronósticos. Entonces, si yo estoy recibiendo mensajes, tengo que saber hacia dónde van esos mensajes, qué parte del mensaje está creciendo y cuál no. Es decir, si yo tengo que crecer un inventario en un producto o en otro, si yo estoy recibiendo, por ejemplo, a nivel medios, pues ¿dónde estoy teniendo mayor credibilidad en las redes? Si en la sección de deportes o en la sección de noticias nacionales. ¿Dónde está la tendencia? ¿Cómo fueron los históricos y cuáles son los pronósticos que van a haber con respecto a eso? Y la capacidad de generar métricas sobre las conversaciones en línea. Entonces, yo estoy recibiendo mensajes y tengo que medirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque si no, pues solo sé que estoy recibiendo más y más y más y más mensajes. ¿Cuáles son los indicadores importantes para poder definir esas métricas? ¿Qué es lo que debo yo seguir? ¿Qué es lo que debo medir? ¿Qué es lo relevante para definir mi siguiente estrategia en las redes sociales, sea cual sea el punto de vista en el que estamos trabajando? Y finalmente, acción e integración. Incapacidad en correlacionar, combinar métricas de negocio. La idea de correlacionar nos va a permitir tener una facilidad en conseguir grupos de mensajes que estamos recibiendo. Entonces, finalmente, yo tengo que definir cuáles son las quejas, cuáles son los mensajes positivos, cuáles son los mensajes negativos, cuáles son el grupo de mensajes importantes, cuáles son el grupo de mensajes relevantes. ¿Para qué? Para contestarlos todos de una misma vez. ¿Cuáles son los mensajes que me están hablando sobre un tópico en particular y cuáles son los mensajes que me están...? Entonces, todos estos puntos son los que yo tengo que utilizar cuando ya
mi capacidad de contestar uno a uno es imposible. Este es el gran reto que tienen las compañías y el gran reto que están teniendo hoy en día los medios. Exceso de información en las redes sociales, nos estamos desbordando ya. Cuando estamos hablando de fuentes, ¿de qué estamos hablando? Entonces, platicábamos anteriormente que esto era el ejemplo de una red social en particular que es una compañía, ¿no? Platicábamos, por ejemplo, esta compañía, pudiera ser Amazon, en donde es una red social. ¿Por qué? Porque yo pregunto a la gente qué tal le salió el producto y ellos me dicen, salió bien, salió mal, cómpralo o no lo compres, y eso es una red social porque estamos interactuando otras personas además de la compañía. Finalmente estamos hablando entonces de fuentes de datos. Estamos hablando de blogs, de sitios para compartir fotos y videos, sabemos perfectamente bien de cuáles estamos hablando, foros de discusión, sitios de reseña, sitios de networking, blogs, bueno, los que quieran. Entonces estamos hablando de toda la información que ya se encuentra en la red. Entonces, si yo tengo que integrar todo ese tipo de información y yo tengo que saber de qué están hablando de mí en cada uno de los blogs, positivos o negativos, si son aliados o no, como comentaban anteriormente en las conferencias, pues es importante saber que, pues además del número de tweets, el número de mensajes que yo recibo, allá afuera hay una infinidad de información que no voy a poder yo leer con relevancia. Entonces es importante empezar a apoyarnos en información adicional. Y esto es más o menos un proceso de análisis de redes sociales. La intención es, nuevamente, toda la lista que pusimos anteriormente, utilizarla de cierta forma como un input dentro de nuestra operación. Entonces vamos a tener cierta información de este lado que viene de todas las redes sociales, como platicamos anteriormente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir por esa información. Primero, extraer los datos de esas fuentes, extraer los datos de Twitter, extraer los datos de Facebook, extraer los datos de los blogs, extraer los datos de los centros de noticias, etcétera. Limpiarlos, integrarlos, y aquí la verdad no alcanzo a ver qué dice, pero la intención es tener todos los datos bañados, peinados y perfumados y listos para que se vayan a la fiesta. Y la fiesta está en el siguiente nivel. Generar modelos analíticos. Entonces ya tengo yo toda una cubeta de datos, ahora tengo que empezar a utilizarlos para empezar a tomar decisiones correctas en cómo respondo o cómo utilizo la información interminable de las redes sociales. Empiezo a generar modelos analíticos a través de minería de datos, minería de texto, que este es un punto importante, estadísticas, procesos matemáticos. En realidad son modelos matemáticos avanzados, complejos, que nos permiten clasificar este tipo de información en un siguiente nivel, en donde yo uso taxonomías, análisis de influencias, y etcétera, diferentes técnicas para poder utilizar la información. Entonces, yo genero información que venga de Facebook o de Twitter, la consolido en un repositorio de datos, lo empiezo a consolidar con modelos matemáticos o minería de textos en donde yo analice no nada más cuáles son el número de datos, sino el texto, cuáles son las palabras relevantes que tienen cada uno de los tweets, cada uno de los mensajes, cuál es el contexto que tiene esa palabra dentro del vocabulario. Esto es muy sencillo, sabemos que la palabra malo es negativa y sabemos que la palabra bueno es positiva, pero además existe una clasificación importante en la taxonomía y la utilización de esa palabra. Entonces no solo yo tengo que clasificar si la palabra, todos los tweets que digan malo, pásamelos a la cubeta roja, todos los tweets que digan la palabra bueno, pásamelos a la cubeta verde, porque de repente nos vamos a encontrar un tweet que diga, es muy malo que tú no tuitees más seguido, y de repente lo clasificamos como negativo. Entonces no solo es la palabra, sino es el contexto con el que se dice. Podemos utilizar una palabra negativa para un contexto positivo. Y esto es todo el proceso de modelado de datos, taxonomías, análisis de influencias, análisis de lenguaje que estamos hablando, y después generar reportes que nos digan cómo se están comportando estos tweets, estos mensajes en cualquiera de las redes sociales, ¿no? Todo esto nos va a llevar a tener un mayor conocimiento que es importante para la toma de decisiones
posterior. La visión que se puede tener, es una propuesta simplemente, el periodista debe tener pues un perfil, una credibilidad, una reputación, una estrategia, que esto es evidentemente lo que nosotros definimos, que ya anteriormente también comentaron. Se genera un mensaje, pero la parte importante y la parte nueva dentro de esto de las redes sociales es que generamos una respuesta inmediata del público. Y entonces nos está diciendo qué dice, cómo lo dice, cuál es la influencia y cuál es el sentimiento. Y aquí hay cosas más importantes. Contestar un tuit es muy fácil. Entender cuál fue el sentimiento de ese tuit empieza a complicar las cosas. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Generar valor y entender el sentimiento de esos tweets, de esos mensajes, de todo esto que los clientes, que los lectores, que los usuarios nos están diciendo a través de las redes sociales. Entonces ya no es tan sencillo nada más contestarlo, porque pues puede ser un contexto distinto al que estamos utilizando. Vamos a hablar entonces sobre los componentes que podemos tener en un análisis de este tipo. Y entonces nos encontramos que las redes sociales tienen tendencias y tópicos, tienen mensajes recibidos por parte de los seguidores, relevancias y la reputación. Y las tendencias en particular, pues no es otra cosa más que cómo se están clasificando el conjunto de las cosas de las cuales se están hablando en la red. Entonces, se están hablando sobre temas de política, sobre temas de elecciones, sobre temas de negocios, sobre temas hablábamos hace rato sobre clima. ¿Cuál es la tendencia sobre los tópicos de los cuales estamos hablando? Los mensajes de los lectores y los seguidores, pues esto no es otra cosa más que las respuestas que estamos teniendo por parte de ellos a los mensajes que pusimos nosotros dentro de la red. La relevancia, y este es el comportamiento de los mensajes y la relevancia basada en el retuiteo. Pues qué tanto me están retuiteando, qué tan relevante soy yo, qué tan relevante es un mensaje que estoy teniendo dentro de la red. Y finalmente, pues el comportamiento de los seguidores a nivel en el tiempo. ¿Cuáles fueron los históricos? ¿Cómo es ahorita y cómo va a ser? ¿Cuándo nos hemos preguntado cómo se va a comportar en un futuro nuestro perfil o nuestro medio dentro de la red? Entonces todos estos componentes pues son importantes y son de relevancia ahorita como para empezar a analizarlos. Pero otra vez, ya le sumamos ciertas cosas. Ya no es nada más el número de tweets que yo tengo, porque estos son interminables y cada vez van a ser más. El número de seguidores, que se va a seguir sumando gente a la red, a las redes y a nuestra subred. Ya no es nada más el tipo de mensaje y cómo se están comportando. Ya no es nada más, ahora es el mensaje de vuelta que viene por parte de nuestros lectores. Entonces la complejidad empieza a ser tan grande que es inmanejable. Conclusión, demasiada información, imposible de manejar manualmente. Entonces si ponemos un ejército de personas a contestar, pues ya no puede funcionar. Y ahora vamos a sumarle, como comentábamos, los sentimientos. Entonces, espérate, a ver, ya tengo que además ver qué es lo que siente mi lector, qué es lo que está sintiendo, y tengo que preocuparme si está triste o está contento. Pues sí. Y esto es más o menos la forma en la que podemos identificar la raíz de los sentimientos dentro de la operación. Imagínense un tablero de este tipo en donde diga que todo lo que es el overall de mi brand, de mi marca, pues está en un punto negativo. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que no solo me están contestando mal, sino que estamos incorporando el sentimiento dentro de la operación. Y además, tener la capacidad de identificar en dónde se encuentra el sentimiento de esta parte negativa. ¿Qué componente me está bajando el promedio, por decir algo, ¿no? Y resulta que son las cuentas. El servicio al cliente está bien, los ejecutivos están bien, también está bien. Y tenemos, por ejemplo, que este punto es el que me está bajando la calificación negativa. Entonces, ya sé yo dónde actuar, ya sé yo qué tipo de mensajes enviar, y es lo que comentábamos, ¿no? Hay que identificar previamente cuáles son los indicadores que yo debo seguir dentro de este mensaje. Conclusión, hay que detectar, anticipar,
actuar oportunamente y generar y asegurarnos de que un comentario negativo puede hacer algo mal por nuestra operación, por nuestra imagen, y asegurarnos de que nosotros sepamos y tengamos una estrategia de cómo hacer un damage control que puede resultar muy caro. Identificar variaciones en el comportamiento a través del tiempo. Además, en el tiempo, ¿yo puedo darle seguimiento cómo va el sentimiento de mis lectores y mis usuarios? Claro que sí. Yo puedo ver, por ejemplo, el seguimiento única y exclusivamente del sentimiento positivo y negativo, y podemos ver cómo de repente la estrategia empieza a fallar, y podemos ver de forma de pronóstico o de forma de histórico que esto estuvo fallando. Podemos descomponer nuevamente cómo está el overall del sentimiento, cómo está cada uno de los componentes en el tiempo, identificar con esta barra cómo se van moviendo estos si nosotros empezamos a mover para acá de ida y venida en el tiempo, cómo se comportaron, saber cuál fue el mensaje que yo mandé en este punto, que ¡pum!, le pegó y perdí credibilidad. Saber cuál fue el mensaje que me ayudó a generar la credibilidad. ¿Para qué? Para replicar uno y para evitar el otro. Entonces empezamos a tener tableros de control que no solo nos permiten administrar los mensajes y nos permiten a tomar decisiones de qué es lo que va a hacer que tenga yo más o menos seguidores, cuáles son los mensajes que yo debo repetir, cuáles son los mensajes que debo yo continuar diciendo, mejorar, manejar y distribuir en uno u otro medio. Entonces yo estoy siguiendo precisamente este tipo de sentimientos por parte de mis lectores. Tomar acciones y validar los resultados en el tiempo, la clave para mejorar. Y los influenciadores, bueno, pues vamos a ver cómo se maneja la relevancia en la red. Y aquí estamos viendo otro tablero de control. Este tablero de control nos dice, por ejemplo, cuál es el overall de los influenciadores que yo tengo. Algunos son positivos y algunos son negativos. Esto, no sé si se alcanza a ver que está medio en rojito. Y sabemos de qué medio vienen, quién es y qué hacen. Aquí podemos empezar a ver, por ejemplo, qué tipo de información relevante me está haciendo este tipo de calificación. Entonces yo tengo que una persona retuitea cuántos de mis 100% de mensajes que yo envío. Entonces, como tiene un gran número de seguidores y como retuitea gran parte, si no es que el 100%, si mal no recuerdo es el primero, el 100% de los tweets que yo envío, resulta que esta persona es de alta relevancia, aunque no la conozcamos, y esta es una de las personas que nos está siguiendo. Entonces, el punto importante es, ¿quiénes son las personas que pudieran decir que son seguidores nuestros, positivos nuestros, que según ellos nos retuitean, pero a la mera hora, pues a lo mejor, pues ni pintan dentro de nuestra operación? Entonces, aquí la importancia es conocer quiénes son a lo mejor los desconocidos que nos están sumando más. No es lo mismo, evidentemente, que esta persona que tiene 1 millón de seguidores nos retuitee un mensaje, que esta persona que es mi amigo o es mi hermano nos retuitee un mensaje porque no tiene seguidores. Puede que este ni siquiera sea tan seguidor mío o tan confiable como los mensajes que envía esta persona sobre mí. Entonces, cuando yo puedo entender quiénes son los verdaderos relevantes, yo puedo definir cuál es la estrategia que tengo que tener con cada uno de ellos y definir cuál es la estrategia que yo genero. La parte importante, no todos tenemos el mismo peso en las redes sociales. Aquí no importa el nombre, aquí no importa si soy una persona famosa o no, no importa si soy una persona que conoce los medios o no. Lo que importa es qué tanta relevancia tienes dentro de tu personaje en las redes sociales. Y vamos a concluir con un número de reflexiones, no solo cuántos seguidores, friends, tweets o menciones se tienen, cuál es el sentimiento de esa interacción, cuál es el contexto de lo que se escribe dentro de la frase. Analizar un poco más la taxonomía o con análisis de texto, minería de texto y sobre todo análisis de lenguaje, qué es lo que se quiere decir más allá de lo que parece decir. El contexto de la respuesta del lector, ¿es positivo o es negativo? El sentimiento importa y va a importar cada vez más con un
Sentiment Analysis, que es la siguiente gran ola que viene dentro del análisis de redes. Un conocimiento de la opinión del lector en tiempo real como nunca se ha tenido. Esto ya lo sabemos. Lo que no sabemos es cómo actuar 1 millón de tweets en tiempo real. Cuando venga una nota que demos y venga la ola de respuestas porque si les gustó o porque si no les gustó, bueno, pues cómo damos respuesta a ese tiempo real. El modelado del contenido basado en el interés del lector. Ya sabemos quiénes son nuestros followers, ya podemos clusterizar o agrupar cuáles son los tópicos de interés, pues ahora vamos a darle al lector lo que quiere, o vamos a sacar de los medios lo que no está teniendo respuesta, pero sobre todo no dejemos de pensar en dos cosas, el sentimiento y el análisis del contexto del lenguaje. Nuevas ideas, tendencias de crecimiento discutidas por el lector, pues escuchar al lector, no nos queda de otra. Entonces hay que escuchar y no solo a los que más nos retuitean, sino que a todos. Incorporación de diferentes perfiles de lectores, platicábamos sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son los gustos o los sentimientos que verdaderamente nosotros a través de los mensajes tocamos fibras sensibles que les guste a los lectores? Mayor asertividad y velocidad para responder, pues evidentemente, y lo que pasa normalmente hoy, es el cumpleaños de alguien que estamos siguiendo, felicidades, esto se hace un ciclo viral, todo el mundo le manda felicitaciones y ahí está esta persona, muchas gracias, felicidades a ti también, un beso, bye, gusto en saludarte. Bueno, pues agrupar y mandar un mensaje a todos de una forma como la tecnología nos permita, ¿no? Mayor asertividad, identificar preocupaciones clave del público. Pues ya si nos están poniendo la información de qué sí les gusta, de qué no les gusta, de cuál es el sentimiento con respecto a una noticia, un mensaje o algo que enviamos, pues ahí está la información, hay que aprovecharla, hay que identificar las preocupaciones, agruparlas y entonces enviar un mensaje que verdaderamente pegue para hacer un incremento en el rating, un incremento en los followers, un incremento en lo que sea, ¿no? Influir en la opinión de las comunidades sociales, sabiendo qué contestar y cuándo. Identificar a las personas más influyentes, y este punto creo que es el más importante, no necesariamente la persona con el nombre más grande o la persona más famosa, es la persona más relevante dentro de mi subred social. Hay que identificar quiénes son esas personas. Obtener el sentimiento de la opinión de nuestro público, pues ya, más que platicado. Y en términos generales, este es un poquito el conjunto de reflexiones que queremos hacer, ¿no? Ya es demasiada la información, ya no podemos manejar la información a mano, ya no podemos manejar la información únicamente como nos la dicen en el contexto que está escrito. Hay que entender más profundidad de lo que nos están diciendo y cómo nos lo están diciendo. Y esto es finalmente el futuro de lo que está sucediendo. Gracias. Abrimos de nuevo el espacio para sus preguntas y por supuesto para las que que nos han hecho el favor de enviar. Así es que si gustan levantar la mano, pues por ahí los micrófonos llegarán a ustedes. Por lo pronto, por acá tenemos una persona. Y le sumo mientras, Rodrigo, esta pregunta que dice: analizar el sentimiento de las personas mediante tecnología es como ciencia ficción, pero como nos lo acaba de mostrar, es un hecho y una realidad. ¿Cuáles son los beneficios y los posibles riesgos del uso de esta tecnología? ¿De una vez? Por favor, Rodrigo. Ciencia ficción, pues cada vez ya hay menos ciencia ficción, cada vez más la realidad se empieza a pegar con lo que es la ciencia ficción. Es una realidad completamente. Esto existe, esto está siendo utilizado por muchas empresas ya, esto está siendo utilizado por muchos medios y platicábamos anteriormente, ¿no? Son modelos matemáticos que no quiero explicar,
porque la verdad es que tampoco los entiendo muy bien, porque no soy matemático. Pero en términos generales y en términos humanos, lo que podemos platicar es, las palabras bueno y malo tienen un contexto dependiendo de la oración en la que lo estemos utilizando. Entonces, lo que antes sucedía era simplemente buscar. Y antes clasificábamos 1.000.000 de textos a través de la búsqueda y el conteo de las palabras. Entonces, si nosotros buscamos las palabras negativas como malo, resulta que encontramos el 50% de los documentos. Imaginemos, por ejemplo, un buzón de quejas que nos dicen que son malas y las clasificamos y las mandamos a servicio al cliente. Y el 50% que dice bueno, las clasificamos y las mandamos a la dirección general, pues para que nos aplaudan. Entonces, básicamente lo que sucede es, las clasificamos de más a menos. ¿Cuántas palabras malo trae un texto? Entonces, empezamos de las que vienen con 15, 14, 13, 12. Simplemente era contar el número de palabras. Ahora, si nosotros identificamos que la palabra bueno, antes o después de un contexto positivo, significa que hay una probabilidad de que esa oración sea 60% negativa, entonces ya empezamos a analizar cómo puede ser. Y no es otra cosa más que matemáticas utilizada al contexto del lenguaje. Eso es simplemente la ciencia ficción. ¿Existe hoy en día? Sí. Funciona perfectamente bien. Está siendo utilizada, como comentaba, dentro de muchas empresas para clasificar cuál es la relevancia de la información que estamos recibiendo y, sobre todo, la forma en la que vamos nosotros, por ejemplo, en una empresa, pues a recibir más dinero. ¿Cuál es el damage control que vamos a hacer con respecto a esta información, ¿no? Gracias. Te escuchamos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Carlos Camargo, del suplemento de vivienda del Economista y de centrourbano.com. Pregunta en cuanto al sentimiento, a la medición de sentimientos. Hay muchos portales y hay una discusión muy grande en medios de comunicación de qué tan bueno es dejar, por ejemplo, un área de comentarios en las notas informativas o en cualquier tipo de información que uno publique virtualmente. Esta tendencia, por ejemplo, de twitters y de comentarios de la libertad de expresión y del respeto a la misma libertad de expresión está llevando a los medios de comunicación este tipo de debates. ¿Fórmulas? ¿Existen fórmulas para poder no transgredir la libertad de expresión de los usuarios en manera virtual, pero sin también exponer la yugular como medio y como comunicador? Sí. Platicamos en términos generales que la importancia es, en primer lugar, la clasificación, que fue, si mal no recuerdo, el segundo nivel donde estaba la escalera. La parte importante es definir y clasificar cuáles son el tipo de mensajes. Entonces, otra vez, volviendo al mismo ejemplo, los mensajes buenos y los malos. Pero dentro de este tipo de comentarios hay un chorro de comentarios que son las discusiones internas. Y es el tú me dijiste, el F24 está mal porque dijo esto y entonces el otro se suma y se hace una discusión interna que además no tiene ningún sentido cuando va siguiendo los 80 comentarios que hubieron a la noticia. En particular, clasificar todos esos. Identificar, por ejemplo, como mensajes que no queremos tener relevancia, aquellos que digan el tú me dijiste, y esos contextos, otra vez, no son buscadores. Es el contexto del tú me dijiste que se puede definir a través de fórmulas matemáticas de 1000 formas. Entonces, todos esos que indican cierto tipo de discusión o de pelea, clasificarlos, pues yo creo que ya directo a la basura. El resto, identificarlos como relevantes o no relevantes. Otra vez, a través de los modelos y del fine tuning que podamos darle a este tipo de herramientas para la clasificación. Y posteriormente, sobre los que tienen verdadera relevancia, ya identificar el sentimiento, cómo se dicen las cosas, y entonces ya identificar cuáles son los relevantes, incluso, no sé si para contestarles o para utilizarlos dentro de la siguiente noticia y decir, gran parte de la gente dentro de las noticias está interesada en el tema y está sintiendo que las promesas del gobierno, yalala. Esa es la parte relevante dentro de este tipo de herramientas, ¿no? Bien, agradecemos a Rodrigo Job su presencia e invitamos, vamos con una pregunta por allá, ok. Perdón, hay 2 o 3 manos levantadas, ¿les parece si escuchamos de un solo golpe las preguntas para sintetizar por cuestiones de tiempo y de respeto a quienes siguen
en el espacio, por favor. Ok, mi nombre es Claudia Resillas, de Farmacias Similares. Y bueno, parece que mientras más cantidad de seguidores, de información que se envía, es mayor el éxito. Bajo tu percepción, Rodrigo, ¿cuál es realmente la fórmula, calidad o cantidad? ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Por allá atrás tenemos otra pregunta. Hola, Adrián Campos. Bueno, también el número de seguidores muchas veces para las empresas es importante, pero en cuanto a medios de comunicación, digo, realmente no importa que tengas 1 millón de seguidores, muchas veces son simplemente replicants, bots. ¿Cómo saber entre cuando es un robot que nada más te va a replicar la información o alguien que te está generando valor de verdad, aunque así nada más tenga 1000 seguidores o 1 seguidor? ¿Cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar, en ambos preguntas hay que tener una estrategia, evidentemente, como ya lo comentamos anteriormente. Primero, ¿cuál es el objetivo que yo tengo como empresa, como persona, como medio dentro de las redes sociales? Entonces, yo lo que quiero es, en una empresa, que me retuiteen. Pues en realidad no, a mí me da lo mismo si me retuitean o no, a mí lo que me importa es que me compren, ingresos o reducción de costos. Es la fórmula que existe dentro de las empresas privadas. Evidentemente, dentro de los medios, pues tener más lectores. Pero tener más lectores, ¿para qué? Pues para tener más ingresos a través de las estrategias comerciales que tengan, de la venta, de los clasificados, de los anuncios, de qué sé yo. Entonces, finalmente, hay que identificar primero cuál es el objetivo que se tiene y después construir una estrategia. No es muy distinto, una estrategia comercial en base a ello. Entonces, si esas personas me retuitean y no me compran nada, pues en realidad, pues mejor le bajo el switch a algo que me está generando costos. Con respecto a los mensajes, es posible clasificar, como ya comentábamos, una gran relevancia. Si una persona me está retuiteando todos y cada uno de los mensajes y tiene pocos seguidores y además no tuitea y además todo ese tipo de información que se clasifica dentro de estas herramientas, podemos clasificarla e identificarla como un robot. Si todo lo que contesto me lo contesta con un sentimiento negativo, podemos clasificarla como un troll. Entonces podemos utilizar la herramienta para identificar estrategias en medios, identificar la relevancia o estrategias comerciales para identificar cuáles son las personas relevantes que me están siguiendo y que me están comentando, qué es lo que quieren escuchar o cuáles son robots que evidentemente no quieren escuchar nada. Entonces, todo eso se clasifica a través de este tipo de herramientas. La parte importante es identificar, como en cualquier negocio, como en cualquier inversión que se tenga, cuáles son los objetivos de negocio, cuál es la estrategia, cuáles son los indicadores y qué es, sobre todo, definir lo que queremos nosotros recibir como respuesta de la información que nos va a dar este tipo de herramientas. Entonces, ¿no es mágica? Evidentemente no. Hay que construir cuál es la información que nosotros necesitamos para la toma de decisiones y después con ingeniería inversa construirlo directamente dentro de la herramienta a través de código tecnológico o código matemático, como platicamos. Gracias, Rodrigo. Ahora sí le pedimos al licenciado Héctor Mesa le haga entrega de un reconocimiento a Rodrigo Job y te agradecemos tu presencia. Bien, es tiempo de un receso. En los próximos 10 minutos podrán ustedes conversar sobre todo lo que hemos escuchado esta parte de la mañana, esta primera parte. Posterior al receso, tenemos ya en el cierre un debate sobre estos mismos temas con especialistas en el área. Bueno, estará con nosotros Arturo Aguilar, que es especialista en cine y televisión. Estará por ahí también Mario Campos, que todos conocen a través del IMER, entre otras muchas cosas. Estará Nabor Garrido también con nosotros. Estarán, pues, no sé, se trata de discutir esta segunda parte, así es que los invitamos a tomar fuerzas para discutir 10 minutos y retomamos.